Hola, mi nombre es José Francisco Muñoz Español y voy a comentar los aspectos más importantes referentes a mi proyecto titulado La Ruta 66 de carretera a recurso turístico. La Ruta 66 atraviesa Estados Unidos de este a oeste, cruzando 8 diferentes estados que serían Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, en este orden. Obviamente, a lo largo de estos estados hay infinidad de recursos turísticos, sería totalmente imposible analizarlos todos o mencionarlos todos, con lo cual vamos a comentar los más importantes. La ruta comienza en el centro de Chicago, en Adams Street, en la calle Adams, muy cerca del Art Institute, uno de los museos más importantes de Estados Unidos, y es Chicago la ciudad más significativa del estado de Illinois, la más importante y la que reúne prácticamente la mayor parte de los recursos turísticos que tiene este estado. La gente lo que suele hacer es pernoctar 2 o 3 días en la ciudad, visitarla y después emprenden el viaje. Saliendo de Chicago por el área metropolitana llegaríamos a ciudades importantes como Joliet, pequeños pueblos representativos de Illinois como por ejemplo Wilmington o Atlanta, con ese paisaje agrícola de maizales. Y llegaríamos posteriormente a Springfield, que es la capital del estado de Illinois y una de las pocas capitales de Estados Unidos que tiene 2 capitolios, el viejo y el nuevo, y además es considerada la tierra del mítico presidente Abraham Lincoln, puesto que aquí se encuentra su tumba y su casa, ambas se pueden visitar. Después entraríamos en el segundo estado, que sería Missouri, cruzando la frontera natural, que sería el río Mississippi, llegando a la ciudad de San Luis, que es la segunda ciudad que nos encontramos significativa en la Ruta 66. San Luis se llegó a llamar la puerta hacia el oeste, ya que a partir de aquí se consideraba que comenzaba lo que era el salvaje oeste. Y bueno, en homenaje a esto se creó, se construyó el Gateway Arc, que es un arco enorme de 192 metros de altura al que se puede subir para ver una panorámica impresionante. Y se construyó en homenaje a todos esos pioneros, emprendedores que decidieron arriesgar su vida para encontrar una oportunidad de las tierras del oeste. También tiene otros recursos interesantes como una catedral neobizantina o un palacio de justicia neoclásico. Y ya otro lugar significativo en el estado de Missouri serían las Meramec Caverns, las cavernas de Meramec, que son unas cavernas de piedra caliza en las que vivieron los nativos norteamericanos o donde se escondió el famoso bandido Jesse James. Posteriormente hay algún pueblo significativo como puede ser Lebanon, pueblos muy representativos de la ruta con murales temáticos sobre la histórica carretera o pequeños museos como el que tiene Lebanon, y entraríamos ya en lo que sería el tercer estado de la Ruta 66, que es Kansas, y es el que menos kilómetros de ruta tiene. Solamente se pasa por 3 pequeños pueblos, también con ese paisaje muy típico del medio oeste, del centro de Estados Unidos. 3 pueblecitos muy pequeños como Riverton, Galena, Baxter Springs, y sería básicamente la esquina inferior derecha del estado si lo miramos en un mapa. Son muy pocos kilómetros. Ya enseguida llegaríamos a lo que sería el cuarto estado, que sería Oklahoma, que es el que más kilómetros tiene de Ruta 66. Oklahoma básicamente tiene 2 destinos fundamentales, 2 paradas clásicas, que serían Tulsa, donde destaca pues su centro histórico con el Tulsa Arts District. Es un barrio construido en ladrillo con fines un poco industriales y que hoy en día se ha rehabilitado y es uno de los más modernos de la ciudad. Tiene también 2 auditorios, uno de los años 10 y uno de los años 20, muy interesantes. Y el otro destino sería la capital, que es Oklahoma City, en la cual destaca el Capitolio, por supuesto, con su enorme cúpula. Y también el memorial de las víctimas del atentado que hubo en 1995 al edificio federal Alfred P. Murrah. O, por ejemplo, barrios también como el Bricktown, que en este sentido sería muy parecido al que comentábamos anteriormente en Tulsa. Todo arquitectura de ladrillo que, bueno, pues con planes urbanísticos se ha rehabilitado, se ha construido un canal navegable y es una de las zonas más atractivas de la ciudad.
Se ve también en Oklahoma esta fusión entre ese pasado del lejano oeste y esa modernidad que han tratado de imponer los planes urbanísticos. Entraríamos ya en lo que sería el quinto estado de la Ruta 66, que es Texas, donde vamos a encontrar pequeños pueblos muy representativos de este paisaje de la Ruta 66 tan característico, con sus gasolineras, sus edificios míticos, como por ejemplo la Conoco Tower Station en Sam Rock, una torre modernista que hizo las veces de cafetería, gasolinera, este edificio. También encontraríamos el Midpoint Café en Adrian, que es el punto intermedio geográficamente hablando de la Ruta 66, estaría a la misma distancia de Chicago que del muelle de Santa Mónica. Y bueno, también habría que destacar la ciudad de Amarillo, o Amarillo, como se pronuncia por allí, que es una de las más importantes en el norte de Texas, y que tiene dos recursos turísticos fundamentales de la Ruta 66, que serían el Cadillac Ranch y el The Big Texan. El Cadillac Ranch es una obra de arte conceptual, de arte moderno, que serían 10 Cadillacs clásicos enterrados boca abajo, con los maleteros hacia arriba, en un enorme maizal. Y el atractivo de la obra de arte sería que el turista puede formar parte de ella al grafitear estos Cadillac. Eres partícipe de la propia obra de arte. Y el segundo recurso turístico importante sería el de Big Texan, que es un restaurante temático, probablemente el más famoso de Texas y uno de los más conocidos de Estados Unidos, que también tiene alojamiento. Pero el atractivo principal que tiene sería ofrecer el reto de comerte un chuletón de 2 kilos con su guarnición correspondiente en menos de una hora. Si se consigue este reto, pasarías a estar en un cuadro honorífico del restaurante y por supuesto te invitarían a la comida, no pagarías por ella. Cruzamos ahora la frontera, llegaríamos al sexto estado en nuestro camino, que sería Nuevo México. Aquí vamos a encontrar muchos más pueblos típicos de esta zona del medio oeste, muy característicos de la imagen que tenemos de la Ruta 66, como digo, en los cuales, bueno, a través de su calle principal vemos muchos establecimientos tradicionales, muchos moteles, muchos restaurantes de estos llamados diner, típicos restaurantes de carretera, muchos comercios también de artesanía, sobre todo de la piedra turquesa, que es la que siempre han trabajado los nativos de esta zona, y las características luces de neón, que son las que van marcando este paisaje urbano de estos pequeños pueblos, ¿no? Un ejemplo clásico de estos pueblos sería el Tucumcari. Después llegaríamos a la ciudad más importante de Nuevo México, que sería Albuquerque, aunque no es la capital. Albuquerque sobre todo es conocida por el Festival Internacional de Globos Aerostáticos, el más importante del mundo, y también por su pasado colonial español, que se puede ver claramente en los edificios de arquitectura tradicional que hay en el centro histórico, como por ejemplo todos los que están en torno a la Plaza Vieja o la iglesia de San Felipe Neri. También, cuando pude estar por allí y hablé con la población local, me comentaron que los últimos años han recibido mucho turismo gracias a la serie Breaking Bad, considerada una de las series más importantes de todos los tiempos, y muchos turistas acuden allí a hacerse fotos, a conocer las diferentes localizaciones donde se rodó la serie, que está íntegramente rodada en esta ciudad. A partir de aquí tendríamos la posibilidad de desviarnos de la Ruta 66 para llegar a la ciudad de Santa Fe, que está a apenas una hora de distancia de la Ruta 66. Es la capital de Nuevo México y una de las capitales más antiguas de todo Estados Unidos. Aquí destaca el edificio civil más antiguo de Estados Unidos, que sería el Palacio de los Gobernadores, y todo lo que sería la parte del centro histórico, con la Catedral de San Francisco de Asís, y bueno, muchas tiendas de artesanía, en algunos casos regentadas por los nativos. Cruzaríamos una nueva frontera y llegaríamos al séptimo estado por el que pasa la Ruta 66, que sería Arizona, con pueblos muy representativos como Holbrook, como Winslow, y ciudades interesantes como Flagstaff, situada en el norte del estado, todos ellos con un paisaje y una arquitectura popular muy representativa de toda esta zona, donde ya se empieza a ver mucho este paisaje desértico tan característico de esta zona, de lo que ya viene siendo el oeste, que muchas veces lo hemos visto en las películas. Cerca de Flagstaff, que es la ciudad más importante, que incluso cuenta con universidad, estaría el pueblo de Williams, donde está la puerta al Parque Nacional del Gran Cañón. Aquí ocurre lo mismo que anteriormente comenté con Santa Fe. Se podría tomar un desvío de la Ruta 66 y ver un destino turístico alternativo a la ruta, que es el Parque Nacional del Gran Cañón. Es uno de los paisajes más espectaculares del mundo y gran parte de los turistas que recorren la Ruta 66 lo visitan.
Posteriormente llegamos a pueblos muy interesantes como Seligman, donde se respira Ruta 66 en cada uno de sus rincones, en todas las exposiciones de coches clásicos que hay, en todos sus bares y en los restaurantes y pequeños comercios que hay, ya que aquí fue, en este pueblo, donde los hermanos Delgadillo, Ángel Delgadillo y Juan Delgadillo, montaron una de las asociaciones que desde finales de los 80 ha estado luchando más por la preservación de la Ruta 66. Todavía se mantiene la barbería de Ángel Delgadillo, donde él con sus 95-96 años hace aún acto de presencia para hablar con la gente y charlar de lo que significa la carretera. Otro pueblo importante sería Hackberry, donde está la Hackberry General Store, una de las tiendas más antiguas de la Ruta 66, que en su día también fue gasolinera, y el pueblo de Oudman, que es un pueblo con un pasado minero muy importante que quedó abandonado y que ha sido transformado en recurso turístico para que los turistas vean cómo eran este tipo de pueblos en esta región. Finalmente entramos en el octavo y último estado de nuestro viaje, que sería California. Nos aproximamos al desierto del Mojave y vamos a ver pueblos muy representativos de todo este entorno, como por ejemplo Amboy, con un cartel mítico que anuncia el motel y el café de Roy, uno de los moteles más conocidos de la Ruta 66, con su respectivo cartel de neón. O en Newberry Springs, por ejemplo, tendríamos el Baghdad Café, donde se rodó la mítica película de cine independiente que lleva el mismo título en el año 1987 y que atrae todavía a muchísimo turismo a toda esta zona. Y por ejemplo el pueblo de Calico, que al igual que Oudman, pues es otro ejemplo de estos pueblos con pasado minero que han sido transformados en recurso turístico. Prosigue la Ruta 66 y llegamos al pueblo de Basto, un pueblo marcado por su pasado ferroviario. De hecho, esto se puede ver en el Museo del Ferrocarril que hay. Al lado también hay un pequeño museo de la Ruta 66 y aquí tenemos la posibilidad de volver a desviarnos y llegar a otros destinos alternativos que ofrece la Ruta 66, como serían la ciudad de Las Vegas y el Parque Nacional del Valle de la Muerte, Death Valley. Ambos destinos no están propiamente en la Ruta 66, pero quedan cerca de ella y son muy visitados por los turistas que acuden a recorrer cada año la Ruta 66. El siguiente lugar de interés que nos encontramos sería la ciudad de San Bernardino, con su mítico museo de McDonald's, donde se fundó el primer restaurante de la mítica cadena de hamburguesas. Los hermanos McDonald's la fundaron y ahí fue donde el imperio se expandió, y tienen un museo dedicado no solo a la firma de McDonald's, sino también a la Ruta 66. Entramos ya en la recta final de nuestro camino, nos aproximamos al área metropolitana de Los Ángeles y pasamos por poblaciones importantes como Pasadena o Victorville, y por fin llegamos a lo que sería ese entramado urbano gigantesco como es el Gran Los Ángeles, y aquí ya llegaríamos a lo que sería el final de nuestro viaje. Tendríamos primero todos los recursos turísticos que ofrece la ciudad de Los Ángeles. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el centro de Los Ángeles encontraríamos lo que sería la calle Olvera, donde se fundó la ciudad, donde las primeras familias españolas llegaron y el primer alcalde fue donde vivió. También muy cerquita de aquí estarían los barrios de inmigrantes asiáticos de Chinatown y Little Tokyo. Muy cerca de aquí estaría también el Walt Disney Concert Hall, uno de los auditorios con mejores acústicas del mundo, sede de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Y también el Grand Park con el City Hall, el Ayuntamiento de Los Ángeles, que tantas veces ha aparecido en películas y que fue el primer rascacielos de la ciudad. Otro punto de interés sería el Observatorio Griffith, que está en el Parque Griffith, en el parque del mismo nombre, que es 5 veces más grande que Central Park y que además de ser un observatorio y planetario ofrece las mejores vistas de la ciudad. Y como no, también estaría Hollywood, con todo lo que engloba el Paseo de la Fama, con todas las estrellas de artistas del cine, de la televisión y de la radio, las míticas letras blancas de Hollywood, un paseo por Rodeo Drive, donde están las tiendas más lujosas de Estados Unidos. Otro tour, por ejemplo, se podría realizar también en Beverly Hills para ver las mansiones de los famosos. Y no podríamos olvidarnos también de la zona costera, que sería ya el final de nuestro viaje. Previamente se puede también visitar la localidad cercana de Burbank, donde están los estudios de la Warner Bros., que son uno de los estudios cinematográficos más importantes de todo el mundo, donde también se puede realizar un tour de 2 o 3 horas en los que vemos todos los secretos y todos los detalles más interesantes de la historia del cine. Por fin llegamos a la línea costera de Los Ángeles, todo lo que serían las playas más
más interesantes, donde se encuentra Venice Beach con sus míticos canales rodeados de mansiones y esa playa con ese paseo marítimo gigante, toda la gente haciendo surf, y esa Muscle Beach, la playa de los músculos, donde todos los culturistas en los años 60 y 70 pusieron de moda este deporte, y llegaríamos ya a lo que sería el final de la Ruta 66, que sería el muelle de Santa Mónica con su noria, todas sus atracciones que tiene y toda esa playa gigante con ese paseo marítimo enorme, y donde por fin veríamos la señal que indica el fin de la Ruta 66 después de casi 4.000 kilómetros. En cuanto a las conclusiones y a las propuestas de mejora, en primer lugar comentar que después de haber leído mucha información respecto a la ruta para preparar mi viaje en su día, esto fue ya hace unos años, y ahora, después de haber realizado el proyecto y haber visto, bueno, pues diferentes datos estadísticos, estudios, sí creo que debería de llevarse a cabo de una manera más exhaustiva y sobre todo con más frecuencia diferentes estudios, no solamente a nivel global de la Ruta 66, sino por cada uno de los diferentes estados, porque creo que son datos muy interesantes a nivel turístico que nos ayudan a saber qué puntos hay que reforzar para poder potenciar este fenómeno turístico, ¿no? Eso en primer lugar. Aparte de eso, también creo que en general en Estados Unidos y en particular en cada uno de sus diferentes estados falta todavía mucho por mejorar en lo que es el tema de promoción turística. A pesar de ser uno de los países más desarrollados del mundo, no creo que aproveche todo lo que debería el tema de la promoción turística. Y hoy en día con las redes sociales esto hay que potenciarlo mucho. Creo que en ese aspecto hay un margen bastante importante de mejora. También creo que lo que comenté antes sobre el perfil de turista muy marcado, sobre todo un turista de mediana edad, más de los 55, entre 50 y 55 años, también muchos metidos entre los 40 y 50 años, pero sobre todo creo que se debería potenciar el turismo de la Ruta 66 para tratar de buscar también un público más joven, un público más de entre los 25 hasta los 45 años. Creo que es lo que le falta a la ruta para atraer más turismo. Sobre todo también tratar de buscar en cada uno de los diferentes estados, de buscar no caer en la estacionalidad. Porque mucha gente suele visitar en los meses como fue mi caso personalmente, en los meses de verano. En mi caso, debido al calor que se da en algunas zonas, elegí el mes de septiembre. Últimamente se está viendo más que se está eligiendo septiembre, pero también hay mucho turismo en junio y parte de julio, ¿no? Agosto se intenta evitar, pero también lo tiene. Interesaría que se pudiera hacer también en invierno, dar una serie de facilidades, o promocionarlo de alguna manera. Otro aspecto también que creo que se puede mejorar es la comunicación interestatal, es decir, que los estados, los 8 estados por los que pasa, colaboren muchísimo más entre sí y se genere una asociación oficial que tenga un peso específico importante y que sea capaz de defender todo lo que representa la Ruta 66 para Estados Unidos, que es una importancia histórica y social tan grande que debe de defenderse todavía mucho más de lo que se ha venido defendiendo estos últimos años. Y en este sentido creo que crear una asociación que defienda los valores de la ruta, que reciba una serie de subvenciones estatales que sean suficientes para mejorar todos los recursos turísticos más representativos que deben de ser mejorados, para potenciarlos, y no solamente esto, sino también para, como decíamos antes, atraer mucho más turismo del que todavía atrae, del que ya atrae. Y en este sentido creo que sería muy importante esto para lo que sería el futuro de la Ruta 66. También habría que comentar que hay muchos aspectos a nivel de señalización en la carretera que son muy mejorables, y esto no solo lo digo por lo que haya podido leer en alguna encuesta o en alguna información de algún foro, sino lo digo desde el punto de vista personal, porque sí que lo vi, sí que fue algo que comprobé cuando estuve allí, que hay zonas determinadas en las que o vas muy atento o te acabas perdiendo. Entonces, esto creo que se debe mejorar. Creo que se debería de recuperar ciertos tramos que ya han sido solapados por las carreteras interestatales, porque la Ruta 66 ya dejó de tener sentido como mero vehículo de conexión entre el este y el oeste, pero
aunque ya no tenga ese sentido, el valor turístico tan grande que tiene ahora merece que se vuelva a poner en marcha los tramos de Ruta 66 que han sido, digamos, absorbidos por las autopistas interestatales. Es cierto que no son muchos tramos, pero sí lo suficiente como para que no haya una continuidad a la hora de conducir en la Ruta 66. Entonces hay determinados tramos en los que tienes que estar muy atento, porque la propia Ruta 66 te desemboca en una carretera interestatal y la carretera interestatal luego te tiene que volver a dejar en una salida concreta. Tú tienes que estar atento para volver a retomarla. Entonces, en este sentido, la señalización y el construir digamos, una serie de tramos que hagan que sea un recorrido más fluido, sin tanto pequeño tramo, que no son tantos, pero sí hay ciertos puntos determinados en los que se puede generar una pequeña confusión, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante que exista una asociación para todo esto. Y sobre todo, como conclusión, algo muy importante que quiero comentar, esto sí que lo quiero dejar claro y remarcar, es que gracias a la Ruta 66 no solamente volvemos a revivir lo que son los valores de la América profunda, lo que es esa verdadera América que dista mucho de ser la América de Nueva York, Los Ángeles o Chicago, que no digo que no sean representativos de la cultura estadounidense, por supuesto que sí lo son, pero sí es mucho más auténtico, tiene unas raíces mucho más históricas, todo lo que encierra la Ruta 66, que lo que se puede ver en muchas ciudades, ¿no? Entonces, gracias a la existencia de la Ruta 66, existen pequeños pueblos, podemos ver a día de hoy pequeños pueblos que no han desaparecido, gracias al pequeño esfuerzo que se hizo, pequeño gran esfuerzo que se hizo en su día por parte de muchas personas y de muchas asociaciones que consiguieron revitalizar la Ruta 66, y por este motivo muchos pueblos, al igual que en España ocurre con el Camino de Santiago, muchos de estos pueblos siguen todavía a día de hoy perviviendo y pueden subsistir. O sea, hay comunidades, hay casi 300 comunidades locales, en torno a las 300 comunidades locales a lo largo de la Ruta 66, y muchas de ellas están en zonas en las que hoy en día no se podría subsistir si no fuera en parte por el turismo que recibe la Ruta 66, porque por allí ha pasado y por allí pasa la Ruta 66. Entonces, en este sentido, creo que es una responsabilidad del gobierno norteamericano el hecho de comprometerse a mejorar todo esto para conseguir que el turismo sea capaz de que estos pueblos, que estas pequeñas comunidades locales puedan subsistir, puedan seguir existiendo. Muchas de ellas, hay que decir, que son incluso zonas no solamente de un valor histórico muy grande, sino que son reservas de nativos americanos. Gracias a la Ruta 66, gracias a esto, ellos sobreviven, ellos pueden tener sus gasolineras, sus negocios locales, sus tiendas, y gracias a ello ellos pueden sobrevivir. Si no fuera por la Ruta 66, igual que ocurre en España con el Camino de Santiago, habría pueblos muy pequeños que no existirían, y creo que en este sentido hay que realizar un esfuerzo muy grande porque se reciban estas subvenciones, se mejore todo lo que conlleva la Ruta 66 y se pueda mantener en un futuro.